una pequeña enseñanza en esta mañana y está ubicado en el libro de Jueces. Y el libro de Jueces es un periodo oscuro, diría, una edad oscura del pueblo de Israel. Una etapa donde dice que no había rey y que el pueblo hacía lo que más le parecía. Eso encierra todo el libro de Jueces. Y es como un ciclo continuamente, como un ciclo vicioso que había en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel abandonaba a Dios. El enemigo lo oprimía de tal forma que el pueblo clamaba a Dios y Dios levantaba un libertador, un juez, alguien que juzgaba al pueblo, un libertador, un soldado, un hombre para darles la victoria. Y nuevamente por bastante tiempo se alineaban a la voluntad de Dios. Hasta que moría ese rey, ese juez. Y después de nuevo lo mismo. Y esto es la introducción y creo que ya Dios nos está hablando. Porque a veces en nuestra vida pasan esos ciclos, donde parece que estamos en un sub y baja constante. Estoy bien hasta que, ya bajo los brazos, dejo al Señor, lo abandono. A veces abandonar no es solamente irse lejos ni irse a la iglesia, sino dejar de leer la palabra, dejar de actuar en su voluntad, dejar de cumplir en su propósito, para lo que fuimos creados. Y viene el enemigo que tenemos y nos agarra y nos zarandea y nos pasan 20.000 cosas, sufrimiento, enfermedades. Y en esa desesperación clamamos a Dios. Y Dios por su misericordia y porque realmente si nos escogió es para completar su obra. ¿Cuántos dicen amén? Es para completar su obra. Por su misericordia nos levanta y volvemos a andar. Así es el libro de Jueces. Y yo quiero leer el capítulo 6 para que vean qué es lo que está pasando en este acontecimiento. Pero es solamente la introducción y Dios ya nos está hablando a nosotros de cómo a veces nosotros cometemos errores. Y esos errores cuestan. Y Dios en su misericordia nos levanta y nos da una oportunidad, pero son consecuencias que duelen y a veces que pagamos caro. Dios le había dicho al pueblo de Israel que tenía que eliminar a todos los enemigos y el pueblo no lo hizo. Y en el libro de Jueces, los primeros capítulos, dice que nunca no sacaron ni eliminaron a todos los cananeos de la tierra que Dios le había dado. Y eso lo pagaron caro. Fuerte la palabra, ¿no? Y recién vamos por la introducción. Porque es lo que a veces nosotros no nos damos cuenta. Que a veces por no hacer lo que Dios nos pide y a veces cumplir su propósito, después preguntamos, ¿y por qué nos pasa esto? Y es porque realmente no hemos cumplido completamente la voluntad de Dios. Dios le dijo, saquen a todos, no queremos a nadie del enemigo, no quiero que haya mezcla, no quiero. Y ellos no, ellos dejaron los niños, dejaron las mujeres y después terminaron contaminándose, mezclándose y siempre tuvieron enemigos en la tierra que Dios le dio. Y Dios nos ha levantado a nosotros, nos ha salvado, nos ha escogido con propósito, nos ha sacado del mundo. Y no ha dado su bendición. Pero ¿y por qué a veces estamos ahí, no? Medio rengueando espiritualmente. Dice el capítulo 6 de Jueces en el capítulo 1, versículo 1, perdón. Capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. En ese ciclo que yo le cuento. El pueblo de Israel hizo lo malo. Y cuando pensamos que hacer lo malo, a veces pensamos en grandes pecados.
Pero dice Santiago que no hacer lo bueno ya es pecado. Así que la vara es fina. Y hacer lo malo puede ser tantas cosas. Porque hacer lo malo delante de Dios, rebelarnos, esa rebeldía que a veces sale de nosotros, yo hago la mía, no me importa, yo soy así, yo voy a actuar así. Le digo porque yo lo he hecho. O en desobediencia, no, lo que dice está bien, lo que dice Dios, pero yo siento que tengo que hacer esto. Ese sentimiento que sale no sé de dónde, de la carne. Y yo siento que tengo que hacer esto. Y mire lo que pasa, dice que porque los hijos de Israel, el pueblo de Dios, hizo lo malo, Dios los entregó al enemigo. Dios los dejó. No es que Dios los llevó, sino que los dejó caer en manos del enemigo. Solo Dios sabe a quién le está hablando. A veces no entendemos por qué pasan ciertas circunstancias. Pero vamos a seguir leyendo. Y la mano de Madián, versículo 2, prevaleció contra Israel. O sea, continuamente el enemigo le ganaba al pueblo de Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cueva en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Mire esto. El enemigo no mataba a los hijos de Israel. Guarda. El enemigo les sacaba lo que producían. Y es increíble porque Dios los libertó, los puso en una tierra prometida donde fluye leche y miel, todo lo que leemos en Deuteronomio. Y sin embargo ellos acá los vemos huyendo, escapando en cuevas en los montes. Muy parecido a nuestra vida cristiana. Teniendo las bendiciones, todas las bendiciones celestiales que dice Efesios que hay en su palabra, a veces parecemos, pobrecito yo cristiano. Andamos sufriendo, escondidos del diablo para que no me toque. O parecemos que estamos en pobreza. En todo ámbito, en toda la esfera espiritual, material, económica, en las relaciones, en nosotros mismos, interiormente. A causa de que un enemigo está continuamente atacando y sacándonos lo que nosotros logramos. Y ojo, sabemos que esto es historia, es palabra de Dios, pero es muy parecido a lo que nos pasa. Tenemos un enemigo que continuamente está atacando los hogares. Te quita la bendición, te quita la paz, el gozo, lo que lograste. Lograste tantas cosas. La prosperidad, y sin embargo, el enemigo viene y te lo saca. ¿Se da cuenta qué palabra que es para nosotros? Pero recuerde lo que le hice en la introducción. Esto es a causa de que a veces no obedecimos a Dios. Y Dios lo entregó a que el enemigo los zarandee. Por no haber cumplido la voluntad. Entonces tenemos que mirarnos a nosotros y decir, entonces no es tanto el enemigo, sino que parece que algo no hice bien. No hice bien los deberes cuando Dios me dijo que yo sacara todo. El pecado, las malas costumbres, las cosas que no me sirven. Y ahora me parece que todo lo que logro lo pierdo. Lo que quiero hacer no veo fruto, no veo prosperidad. Porque mire lo que dice el versículo 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Les sacaban todo. Miren la artimaña que tiene Satanás. No los mataba. Los mantenía en pobreza. Los mantenía escondidos.
a los hijos de Dios, que Dios lo había libertado y le había dado la tierra de prosperidad. Eran los hijos de Dios que Josué con su ejército había logrado. Sin embargo, mire esta época, porque ellos no querían un rey. Y entonces dice que hacían lo que bien le parecía. Y esto es consecuencia de eso. Versículo 5, porque subían ellos y su ganado y venían con sus tiendas en grandes multitud como langosta. ¿Vio la langosta cuando vienen y agarran todo el sembrío ahí en los campos? Dice, y ellos y su camello era innumerable, así venían a la tierra para devastarlas. Venían los amalecitas, los medianitas, y venían con los camellos, le comían todo. Eran más de 150.000 personas, soldados. ¿Todo por qué? Porque hicieron lo malo delante de Dios. Versículo 6, mire qué trágico. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Pobreza. Sin progreso. Sin fruto. Escondidos. Pero termina diciendo, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ya le dije que es lo que nos pasa. Cuando estamos con la soga en el cuello, ahí nos acordamos de Dios. ¿Se acuerda el hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo, que abandonó a Dios, tenía todo. Sin embargo, él quiso hacer a su manera. Yo haré lo que yo creo que tengo que vivir. Terminó en pobreza. Terminó en pobreza. Y ahí volvió en sí, dijo, si yo tenía todo con Dios, si yo tenía todo con mi papá. Es volver en sí. Y ese volver en sí es cuando nosotros volvemos y decimos, Señor, perdóname. Señor, quiero una segunda oportunidad, quiero que vos vuelvas a darme, que me alinees a tu voluntad y yo pueda vencer a los enemigos. Porque el grave problema del pueblo de Israel era que ellos pensaban que eran los amalecitas y los madianitas los enemigos. El problema eran ellos. Sin embargo, lo que estamos descubriendo es que el problema era el pueblo de Israel. Por no haber cumplido la voluntad de Dios. Es fuerte, pero es una hermosa enseñanza para nosotros. Y dice el versículo 8 que cuando ellos clamaron a Jehová, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. O sea, cuando vos clamás a Dios, hermano y hermana, Dios escucha. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay ese corazón abierto, humillado y de perdón, Dios escucha. Pero clamor no es Señor te pido, sino es arrodillarte, es clamar, Señor, ¿por qué? Sácame de esto. Mira mi corazón, mira lo que está pasando en mi familia, mira lo que pasa en mi hogar. Y Dios escucha. Y Dios trajo palabra. Cuando Dios escucha, trae palabra. Amén. Ahora no sé si estamos preparados para lo que Dios quiera decirnos. Pero vos lo llamaste a Dios. Vos le estás pidiendo a Dios. Y Dios trae una palabra y le dice, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Tenemos tantos testimonios de lo que Dios ha hecho en nosotros. Algunos Dios los sacó del alcoholismo, a otros los sacó de la depresión, a otros Dios los sacó, los sanó, un milagro de sanidad. ¿Cómo Dios nos trajo a su encuentro? Y Dios dice, yo te liberté, yo te saqué y te puse en tierra de bendición.
Y os dije, versículo 10, yo soy Jehová, vuestro Dios. Escuche estas palabras. Y dice, yo les dije, yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Esta palabra temáis es de temor reverente, es de reverencia, es cuando dice temer a Dios. Cuando vio que la palabra dice temed a Dios, bueno, es ese temor. Dice, no temáis a los dioses, no honréis a los dioses, no reverenciéis a los dioses, porque yo soy Jehová. ¿Se va dando cuenta cuál es el pecado del pueblo de Israel? Haberse desviado de la honra, el reconocimiento a quién servimos. ¿Dónde está? Porque mire lo que dice. Termina diciendo el versículo, pero no oísteis, no habéis obedecido a mi voz. Yo te levanté, yo te rescaté. ¿Por qué honráis a otros dioses? ¿Por qué serví a otro Dios que no soy yo? Pero no habéis obedecido a mi voz. Esta palabra obedecido en el hebreo significa no oír sabiamente. ¿Vio que la palabra de Dios dice, el que tiene oídos oiga? Que a veces lo decimos tan normal. Lo que está diciendo, no habéis oído sabiamente, no me habéis reconocido ni obedecido lo que yo te dije. O sea, acá tenemos otro grave problema que tenemos nosotros. Dios nos habla y nosotros no oímos. Dios nos habla y nosotros no queremos oír lo que Él dice. Y es una tras otras, Dios le va describiendo por qué Él hizo lo que hizo. Y dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, aparece el ángel de Jehová y aparece en un joven humilde, alguien que estaba ahí escondiendo el trigo para que no se lo lleve el enemigo. Y dice, y el ángel, versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿No le parece muy parecido a lo que nosotros, nuestras oraciones de queja, a veces en medio de la enfermedad, del dolor que nos aqueja, del problema que no tiene solución? ¿No se parece mucho a nuestra oración? Sí, Señor, yo sé, la Biblia dice, la iglesia dice que vos estás conmigo, pero ¿por qué me pasa esto? Esa queja que tenemos continuamente y le reclamamos a Dios y no nos estamos dando cuenta que acá está el problema. Dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Ellos se quejaban pensando que Dios lo había abandonado. Pero era al revés. Era al revés. Ellos habían abandonado a Dios y no se habían dado cuenta porque estaban enceguecidos en su propia manera de pensar. Y ellos ahora reclaman, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué? Si vos tus promesas son claras para mi hijo, para mi familia. Pero recuerde que el pueblo clamó a Dios y Dios escucha. Y el versículo 14 dice, y mirándole Jehová. Qué hermoso esto. Y mirándole a Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza
y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. La mirada de Dios es distinta a cómo mira el hombre. Es una mirada de misericordia, una mirada de padre a hijo. Como cuando meten la pata a nuestros hijos y nosotros los miramos y ay, otra vez metiste la pata, pero yo te entiendo. Yo te voy a sacar este problema. Te embarraste, te ensuciaste, te caíste. Vení que yo te curo. La mirada de Dios es una mirada de misericordia, de restauración. Y Dios le dice, y Jehová lo mira, ¿dónde estoy? Versículo 14. Salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Todo el problema acá radica en quién usted cree y a quién usted actúa. Y por quién usted se mueve. Cuando el pueblo de Israel abandonó la voluntad de Dios, las consecuencias fueron pobreza, escondidos, mal, re mal. Pero cuando uno hace la voluntad de Dios, está alineado a la voluntad de Dios, Dios te promete tierra, te saca, te liberta, te pone en tierra firme y en tierra que produce, que hay frutos de bendición. Y claro, es tan fácil decirlo, pero continuamente nos vamos para el otro lado. Y queremos hacer la nuestra. Y Dios dice, no, pero yo soy Jehová tu Dios. ¿Por qué teméis y honráis a otros dioses? ¿Por qué haces a tu manera? Gracias a Dios el pueblo clamó. Y Dios actuó y levantó a un joven que parecía tan débil, que parecía nada. Pero sin embargo, usted sabe cómo termina esta historia. De 150.000, creo que era amalecitas y medianitas, Dios levantó solamente 300 hombres. Y con 300 hombres Gedeón le dio la victoria al pueblo de Israel sin que pelee. Sin que pelee, porque Jehová le dice, versículo 16, ciertamente le dijo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Porque ¿de quién es la victoria? De Dios. Él pelea por vos, pero para que Él pelee por vos, vos tenés que creerle en Él. Parece tan fácil, la ecuación cierra, pero ¿por qué nosotros queremos hacer la nuestra? ¿Por qué nos abandonamos a Dios? ¿Por qué no buscamos la voluntad de Dios? ¿Por qué no nos volvemos a Él? Y ese volvernos a Él es de todos los días, hermano. Porque es lo que yo tengo que hacer todos los días. Tengo que, Señor, alineame porque voy a meter la pata. Señor, alinea mis pensamientos, alinea lo que yo haga, lo que diga. Eso es de todos los días. Porque la carne continuamente quiere hacer lo que quiere. Pero tú tienes que alinearte en que Jehová es tu Dios. Y a Él tenemos que obedecer, a Él tenemos que oír. Y lo que Él diga tenemos que hacer. Pero Dios nos está mostrando que si clamamos a Él, Él nos va a oír. Y Él, a pesar de nuestra debilidad y a pesar de que seamos tan pequeños y tan deficientes y por ahí sin instrucción, sin educación, Dios te va a dar la victoria porque Él le está diciendo, yo estoy contigo. Y Él te da la victoria. Y esta es la palabra de hoy. Dios nos está enseñando los errores de Israel, muy comunes los errores de nosotros. ¿Por qué llegaron a esto? Pero sí también nos muestra que si nos humillamos, nos arrodillamos y le pedimos a Dios por misericordia que una vez más nos liberte, que restaure nuestro hogar, que restaure nuestra familia, que Dios haga su obra,
A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra deficiencia, de lo poco que nosotros sabemos que podemos ser ante tantas grandes cosas, tanto enemigo, tanta enfermedad, tantos problemas. Dios dice, yo estoy contigo y vos ganarás tan fácil esta victoria que va a ser como si fuera de 15.000, como si fuera un hombre. Es su palabra, es su promesa, pero el tema es estar alineado a la voluntad de Dios. Buscamos culpables continuamente. No porque el jefe, no porque lo que me dijo mi prima, mi tía, mi hermana, no porque mi esposo, mi esposa. Buscamos excusa y buscamos culpables y creemos que todo son los demás. Y no nos damos cuenta que el problema somos nosotros que nos hemos desviado de la voluntad de Dios. Que no estamos como el Señor quiere. Él nos dio propósito, Él nos dio ministerio, Él nos dio dones. Pero en una etapa de nuestra vida empezamos a ambular y después terminamos en pobreza. Todo lo que hacemos no lo logramos. Todo lo que emprendemos parece que cae en saco roto. No vemos prosperidad económica, no vemos salud física. ¿Por qué? ¿Y a quién culpamos? A Dios. Dios, me abandonaste. Dios, hiciste esto. Dios, si tanto le hiciste, ¿por qué? Y Dios te dice, y Dios te va a mirar. Aleluya. Ay, qué misericordia que tiene Dios. Dios nos mira como el padre mira al hijo pródigo, le dice, Padre, he pecado contra el cielo y no soy digno. Y el padre viene con los abrazos y lo abraza. Y lo abraza. Y le da un traje nuevo, anillo nuevo en su mano y le dice, venga, hagamos fiesta porque estaba perdido. Y quizás la sensación y la situación de nuestra es la misma. No hemos desviado y no hemos perdido de la voluntad de Dios. Y Dios trae esta palabra para alinearnos a la voluntad de Dios. Para que entendamos que no hay nadie más interesado que Dios en esta mañana de que tú vuelvas a los brazos de Él. Que tú vuelvas a alinearte a la voluntad de Dios. Ellos perdieron la fe en Dios. De eso se trata. Y entonces cuando uno pierde la fe en Dios, hace la que uno cree. Y Dios te dice en esta mañana que tú tienes que creerle a Dios más allá de las circunstancias. Y Dios va a actuar porque Él no te ha abandonado. Él no te ha abandonado. Yo estoy contigo. Dios siempre estaba, pero el pueblo se alejaba y Él está pidiendo que vuelva. Y Dios te dice que vuelvas a Él. Que si tenés que arrepentirte, tenés que pedirle perdón por tus pecados, por tu vida, de querer hacerla en rebelión. Vuelvas a Él. Porque Él quiere darte la victoria. Y Él quiere que vos disfrutes de la tierra que Él ya te dio. Así que quiero que te pongas de pie. ¿Sabe? Gedeón figura en los héroes de la fe. Ahí en Hebreos, en esa lista de Hebreos 11, donde están todos los héroes de la fe, ahí figura Gedeón. ¿Por qué? Porque aún en su debilidad, porque le dice, Señor, yo soy el menor de mi familia, yo no sirvo, yo no sé. Y Dios le dijo, pero yo estoy contigo. Y como yo estoy contigo, yo te daré la victoria. Y tú librarás a tu pueblo. Y Dios hoy te trajo acá. ¿Sabes por qué te trajo acá? ¿Crees que viniste porque viniste? No. Dios te vino para que libertes a tu familia, para que libertes a tus seres queridos, para que Dios liberte tu vida, para que Dios obre a través de ti en victoria, porque Él está contigo. Pero tenés que creerle. Pero para creerle tenés que volver a Él. Y de eso se trata la palabra de hoy. ¿Cuántas veces fallamos a Dios? Porque hacer lo malo creemos que no es los grandes pecados. Pero hacer lo malo delante de Dios es a veces
no creerle. Hacer lo malo es cuando Dios dice anda para allá y vos vas para allá. Hacer lo malo delante de Dios es tener miedo y temor y esconderse. Cuando Dios te dice que vos tenés la victoria segura. Pero el pueblo hizo algo que es lo que tenemos que hacer hoy. Es clamar a Dios.